promesas que me guían y firme estaré. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos. Muchas bendiciones, qué bueno verles a todos. Feliz día, feliz domingo, feliz día del Padre. A ver, todos los padres levanten sus manos. Felicitaciones en su día. Un aplauso para todos. Qué bueno verles. Pueden tomar asiento. Aprovecho de saludar a todos los que nos acompañan hoy, a los que hoy vienen por primera vez, a los que tenían tiempo que no venían. Qué alegría verles y que nos acompañen en este día. También aprovecho de saludar a los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube. Muchísimas bendiciones para todos. Bueno, hoy quiero hacer algo diferente. Compartía con mi esposa y hablando, tomamos la decisión de hoy hacer una pausa a nuestra serie. La próxima semana le doy continuidad con el capítulo 5, versículos 6 al 12 de Primera de Juan. Y hoy quiero compartir una reflexión, bueno, más que una reflexión, un mensaje en el marco del Día del Padre. Y creo que este mensaje va a ser de bastante bendición y provecho para todos. Esta va a ser una predicación que yo llamo una predicación expositópica, porque es una predicación temática, pero yo la desarrollo expositivamente. Por supuesto, estudiamos siempre el texto dentro de su contexto, como tiene que ser. Es interesante, quiero que reflexionen conmigo en esto. Es interesante, pero en toda la historia bíblica de redención, no hay un claro modelo bíblico de un padre que haya tenido un carácter bien firme en Cristo, en el Señor, en Dios, y que lo haya reproducido de esa misma manera en sus generaciones. Lo más cercano pudo haber sido los patriarcas, pero no algo como para sacar mucha referencia. Tampoco podíamos hacerlo de Adán, ni de Noé, tampoco Noé con sus hijos por los casos que vemos en la Biblia. Tampoco lo puedo hacer con alguno como Moisés, que desconocemos quién fue su padre. O con los hijos, de la misma forma Daniel, pensando en profetas. David, por ejemplo, no es el mejor ejemplo en cuanto a una paternidad sana, no lo es. Entonces, no lo vamos a conseguir tan claro. No es el caso de las mujeres. Vemos, por ejemplo, la mamá de Moisés, que preservó a su hijo y hasta lo crió en la corte de Faraón. O Ana, quien fue una mujer de oración, una intercesora, y veló de una u otra forma por Samuel, al ofrendarlo en el templo, presentarlo en el templo. O, por ejemplo, en el caso de la mamá de Timoteo, su madre Eunice y su abuela Aloida. Pero el tema de los padres no lo vemos tan claro en la Biblia. Y yo creo que desde la caída de Adán, una de las capacidades más afectadas debido a la caída fue precisamente la paternidad. La habilidad de la figura masculina para formar a la próxima generación. Y hoy en día es prácticamente inexistente ver buenos modelos de paternidad replicados en los hijos. Hoy en día, cuando los hombres estamos en una sociedad donde los hombres se han retraído, donde han abandonado, dimitido en su labor, en su llamado de ejercer la paternidad según el orden de la Biblia. Es decir, como Dios le agrada. A través de este mensaje quiero responder a varias preguntas. Es decir, que durante el mensaje voy a ir respondiendo preguntas. Por ejemplo, ¿qué clase de padre tú quieres ser?
Es una buena pregunta que todos tenemos que hacernos. ¿Qué clase de padre queremos ser? Segunda, ¿cuál es la influencia de un padre sobre la vida de su hijo desde el punto de vista bíblico? Tercero, ¿hasta dónde puede llegar el impacto de una mala paternidad? Cuarto, ¿qué es lo que se requiere para poder impactar el corazón de nuestros hijos? Quinto, ¿qué hacer si hoy no estás cumpliendo con este llamado? Yo quisiera creer que todos los padres que están aquí hoy lleguen a sentirse seguros de su rol de padre. Porque la realidad es que nadie va a la universidad para aprender a ser papá, ¿cierto? Hay muchas cosas que uno va aprendiendo en el día a día, con lo que aprendemos de la palabra y lo que Dios nos enseña a través de las distintas circunstancias y situaciones del día a día. En segundo lugar, quiero creer que cada padre que está aquí quisiera criar hijos que sean emocionalmente estables. Esto es tan importante y quiero desarrollarlo a lo largo del mensaje. Hijos estables emocionalmente, que tienen clara su identidad, que tienen claro que su vida es una vida con propósito. También padres que quieran enseñar a sus hijos a que dependan de Dios. Padres que quieran ser padres sabios, que a su vez quieren enseñar a sus hijos a tomar decisiones sabias en la vida. Porque sabemos que las decisiones, sean buenas o malas, van a determinar el futuro de sus hijos. Si es una buena decisión, repercutirá de una manera positiva. Si es una mala decisión, repercutirá de una forma completamente negativa. Pero eso requiere sabiduría. Padres que sean capaces de criar hijos que sean afirmados en su identidad de una forma tan clara que no necesitan que los hijos, según la cultura de este mundo, estén buscando sentirse aprobados. Porque si hay hijos que están buscando hacer muchas cosas conforme a las culturas de hoy en día, es porque van con inseguridades, porque no han sido afirmados primeramente en el hogar, al punto de tener una clara identidad de hijos de Dios, imagen de Dios, que sean seguros, hijos seguros, que no se sientan desafiados a tener que probar nada en el mundo, que entiendan cuál es su valor. Padres que deseen tener hijos obedientes, pero partiendo de una premisa, que si queremos tener hijos obedientes, necesitamos ser padres obedientes. Padres que en último lugar puedan decir a su hijo de la misma manera que Pablo le dijo a sus discípulos: sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Padres que deseen tener una buena relación cercana, estrecha, íntima con sus generaciones. En una ocasión, estaba el escultor Miguel Ángel. Estaba con unos amigos y estaban en una habitación y había un pedazo de roca grandísimo. Ellos querían deshacerse de eso. Para ellos era un estorbo. Para Miguel Ángel era algo valioso. Miguel Ángel preguntó si se podía quedar con ese pedazo de piedra. Por supuesto, deshazte de eso. Bueno, Miguel Ángel se lo lleva para su taller y comienza a esculpirlo. Cuando termina la gran obra, el David, el famoso David de Miguel Ángel, cuando sus amigos le preguntaron
que cómo lo había hecho, de qué forma había logrado hacer esa obra tan majestuosa, tan impresionante, con tanta talla artística. Lo que Miguel Ángel responde, eso siempre estuvo allí. Lo único que yo hice fue remover unos cuantos escombros, pero siempre estaba allí. Moraleja, ¿cómo yo pretendo plasmar algo afuera si primero yo no lo tengo claro internamente? Si yo deseo reproducirme, imprimirme en mis hijos, en mis generaciones, lo primero que necesito es tener claro quién soy yo y lo que quiero ser y lo que quiero hacer, por supuesto, en cada uno de ellos. En otras palabras, primero debe tener claro adentro de sí antes de intentar esculpirlo o plasmarlo en su obra. Si vemos hijos obedientes, como lo dije hace un momento, es el resultado de primero un padre que tenía un carácter manso y humilde. Pero un padre orgulloso también producirá hijos con corazones orgullosos. Porque el carácter de nuestro padre, o el carácter, perdón, de un padre, produce una huella digital en el carácter de los hijos. Escucha esto. El tamaño de un árbol, su grosor, su follaje, va a determinar la proyección de su sombra. Mientras más alto, mayor será la proyección de su sombra. ¿Eso qué quiere decir? Que el carácter de un padre va a proyectar la sombra o el alcance que va a tener el hijo. Y el hombre de Dios debe poseer un carácter que cada día crece conforme al carácter de Cristo y a su vez va a poder proyectar esa sombra en cada uno de sus hijos. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero que me acompañen en la lectura que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a estar estudiando el capítulo 2, 3 y 4 del libro de Samuel. Hay algunos versículos seleccionados de los cuales voy a estar desarrollando a lo largo del mensaje. Primera de Samuel 2, versículo 12 al 14. Quiero que presten mucha atención. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 12 dice, nos habla de un padre, pero vamos a aprender hoy de un mal ejemplo para tomar un buen ejemplo. Vamos a aprender de un mal ejemplo, pero de ahí vamos a sacar una buena enseñanza. De un sacerdote llamado Elí. Los hijos de Elí, quien era sacerdote de Israel, eran hijos perversos. Mira cómo la Biblia los llama. Eran unos hijos perversos, que ellos no tenían conocimiento de Dios, no tomaban en cuenta a Dios. ¿Qué hacían? Versículo 13. La costumbre que tenían estos hijos era que cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, ¿qué hacía el siervo de estos sacerdotes? Versículo 14. Metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. Y de este modo trataba a todos los israelitas que iban a Silo. ¿Qué hacía entonces estos hijos de Elí? Ellos se aprovechaban, trataban con menosprecio las ofrendas de Dios. Ellos eran hijos del sacerdote Elí. Por eso la Biblia los llama impíos. ¿Sabe cuál es la enseñanza?
que crecer en un hogar de creyentes no te garantiza los resultados. A veces la gente cree, no, como nació en un hogar cristiano, entonces los hijos automáticamente son cristianos. No, eso también aplica para mí. Yo puedo ser pastor, pero mi mayor oración es que cada uno de mis hijos conozcan y tengan una verdadera e íntima relación con Dios. Pero eso no está garantizado a per se. Eso no está garantizado a per se, hermanos. No. Eso requiere de algo más. Hay que enseñarles, hay que instruirles, hay que modelarles con el ejemplo. Acompáñenme a leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. La instrucción de Dios a través de la ley dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que lo pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. Versículo 2. Pero escucha esto. Medita en esto. Para que durante toda tu vida, tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que yo te doy, para que disfrutes de larga vida. Dice: enséñale los mandamientos, las leyes, los preceptos del Señor, guárdalos, enséñale y guárdalo, y enséñale a tus hijos a guardarlo, a tus hijos, a tu nieto, a los hijos de tu nieto, para que teman al Señor y sus días sean prolongados. ¿Cuál es el mandato? A veces hay personas que dicen: no, bueno, en la iglesia tienen clase de niños, Ancla Kids. Hermano, eso no es suficiente. La Biblia no le endosa esa responsabilidad ni siquiera a donde se reunían los cristianos. No, la responsabilidad de instruir a los hijos es responsabilidad solo de los padres. Nosotros aquí en la iglesia lo hacemos y vamos a enseñarles, vamos a capacitarles, vamos a ayudarles, pero el trabajo fundamental tienen que hacerlo son los padres. Y dice: de mañana al acostarse, cuando vayas de camino, instruye a tus hijos. ¿Cuántos toman esa palabra? Ahora, hermanos, ¿cuál es el mayor problema? La enseñanza sin el modelo va a producir rebelión. Si alguien solo enseña de boca, pero no modela con su ejemplo a sus hijos, eso lo que va a provocar es la ira de los hijos. Eso lo que va a producir es rebelión abierta. Y Dios va a juzgar y a disciplinar tal acción. Hijos desobedientes es muchas veces el resultado de padres desobedientes. ¿Qué era lo que pasaba con los hijos de Elí? Profanaban las ofrendas. Y dice el texto: porque no conocían al Señor, tampoco conocían el carácter santo de Dios. Y Elí cometía el pecado. ¿Cuál era el pecado de Elí? Su permisividad. Los padres pasivos que son permisivos. Quiero que me acompañen a leer 1 Samuel 2:29. Oigan atento esto. Este fue el reclamo de Dios. Dios mismo reclamándole a Elí. Le dice: ¿por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que me traigan a mí? ¿Por qué me honras? ¿Por qué honras a tus hijos
más que a mí. Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Oigan, miren la pregunta, el reclamo de Dios. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Y la pregunta obligada que todos tenemos que hacernos, ¿cuándo Elí honró más a sus hijos que a Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacerle al texto. Pero le voy a dar la respuesta. Cuando un padre ve lo que están haciendo sus hijos y los padres se quedan en silencio, se quedan callados, se hacen conscientes y de esa manera terminan consintiendo a sus hijos, ¿sabes cómo Dios toma eso? Como por cuanto no los corregiste, por cuanto no los disciplinaste, tú decidiste honrar más a tus hijos que a mí. Un padre que no corrige, que no disciplina, está haciendo de sus hijos su ídolo, su Dios. Y hay padres que dicen, a mi hijo no me lo toquen. Hijos malcriados, hijos rebeldes, porque decidieron honrar más a sus hijos que a Dios, violando el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos, ni te harás ídolos. Y Dios toma eso como lo que usted lee allí. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? Dios cuestiona primeramente a Elí. ¿Por qué? ¿Por qué a Elí? ¿Y por qué no increpó directamente a sus dos hijos, a Ofni y a Fines? Porque primero sus hijos no conocían a Dios, mientras que Elí sí. Ahora, ¿cuál cree usted de que por qué Dios cuestiona a Elí antes que a sus hijos? ¿Por qué? Porque ser padre significa que tú eres responsable. ¿Cuántos toman esta enseñanza, hermanos? Ser padre implica una gran responsabilidad. Dios está haciendo responsable a Elí de la conducta de sus hijos por su pecaminosa permisividad. Y hoy estamos en una sociedad altamente permisiva. Una sociedad donde no enseña, no corrige, no disciplina, no reprende. Pero el problema no es el mundo es el mundo. El problema es cuando esa es la conducta de los hijos de Dios. Porque entonces Dios está diciendo, estás honrando más a tus hijos antes que a mí. ¿Y cuál? Sepa que todo trae consecuencias. Primera de Samuel 3:13, vamos a comenzar a ver las consecuencias. Ahora mira lo que dice Dios. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Mira el juicio de Dios sobre Elí y su casa. Ya le dije, dice Dios, que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre, porque él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. ¿Por qué Dios juzgó la casa de Elí? Ahí está la respuesta. Porque él sabía lo que sus hijos hacían. Él sabía que sus hijos estaban deshonrando a Dios. Él sabía que sus hijos estaban blasfemando contra Dios. Y Elí se quedó de brazos cruzados. No hizo nada. No los refrenó.
Hermanos, el problema es que algunos dicen, no, es que yo quiero ser amigo de mis hijos. Antes de que tú seas amigo de tus hijos, tu deber es ser padre de tus hijos. Y ser padre implica enseñanza, disciplina, corrección. Gloria a Dios. Esto es un temazo. Nosotros en la iglesia actualmente, con el tema de los jóvenes, quienes lideran jóvenes actualmente son hombres y mujeres, no jóvenes. Ya pasamos esa etapa y descubrimos en la Escritura que eso no está bien. Joven no puede liderar joven. ¿Por qué? Porque al final siguen inmaduros. Y en la Biblia vemos niños hombres. La psicología moderna inventó eso de la adolescencia. Los jóvenes necesitan ver modelos de hombres y modelos de mujeres para que maduren y para que aprendan a tomar responsabilidades en la vida. Porque si no, andan allí en su etapa de adolescencia y creen que están jóvenes y andan ahí a veces como zombies medio haciendo tonteras y luego lamentablemente terminan lamentándose por años de sus malas consecuencias. Necesitamos que maduren. Por eso tenemos modelos de hombres para que ellos vean hombres y que hay responsabilidades y que deben seguir esos ejemplos. ¿Cuántos toman la palabra, hermanos? El problema no es la desobediencia de su hijo, sino la falta de reprensión de su padre. Ahora, hay tres formas de manifestar este problema. 3. Número 1, cada vez que nosotros permitimos que nuestros hijos deshonren a Dios y nosotros consintiendo nos quedamos callados en silencio, es una manera como Dios entiende que yo decidí honrar a mis hijos antes que a Dios. Problema grave. ¿Cuál es el primer problema? Cuando no se corrige. ¿Y qué es el mensaje que le estamos dando a Dios en ese momento? Que estamos honrando más ¿a quién? A los hijos antes que a Dios. Primer problema. Vámonos con el segundo problema. Y menos mal que está grabado esto. En este segundo problema que me queda grabado. Porque entonces los padres cuando llegan hoy a casa agarran a los hijos y quieren darle un correazo hoy se quieren disciplinar. Lo que no hicieron en todos estos años lo quieren hacer hoy porque escucharon la prédica hoy. Y como la conciencia ya los está atacando, quieren hoy llegar echando regaño, reprensión, lo que no habían hecho en todo este tiempo. Y eso es un problema. Y ya le voy a explicar por qué. Esa es otra manera de deshonrar a Dios, pero creo que de una forma más piadosa, pero sigue siendo una deshonra a Dios. Un ejemplo claro en la Biblia, Moisés. ¿Por qué Moisés? ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel volvió a quejarse contra Dios porque tenían sed? Y Dios le dice a Moisés, ve y háblale a la peña, y la peña dará agua, y dale de beber al pueblo. Pero Moisés venía tan bravo por el pueblo, que en vez de obedecer a Dios y hablarle a la roca para que diera agua, lo que hizo fue agarrar y golpear la roca. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Moisés, por cuanto no me honraste ni me santificaste delante del pueblo con tu actitud pecaminosa, por eso tú no vas a entrar a la tierra prometida, sino que la vas a ver desde lejos, pero tú no entrarás. Él tenía un mandamiento, al final le dio agua, pero la forma como lo hizo fue una forma pecaminosa. Eso es como cuando viene un padre y quiere hoy y llegar dando regaños, dando golpes. Hermano, esa no es la manera que Dios quiere. La Biblia dice claramente, airaos, pero no pequéis. Está bien que tú corrijas, que tú manifiestes en algún momento ira, pero que no sea una ira pecaminosa.
una ira que lleva maltrato, que hiere con palabras, que es grosero. Esa no es la forma de disciplinar a un hijo. Sí hay que castigarlo, sí, y a cierta edad también hay que darle con la vara, pero hay que hacerlo de la forma correcta, instruyéndolo, orando por ellos, abrazándole y explicándole qué es lo que están haciendo. Es decir, que para aplicar la disciplina también tiene su método. Porque si tú lo haces con rabia, estás haciéndolo de una forma pecaminosa. Tercer problema, cuando enseñas sin modelar. Tú quieres que ellos lo hagan, pero tú no lo haces. Tú quieres que ellos oren, pero ellos no te ven orando a ti. Tú quieres que ellos lean la palabra, pero tú no lees la palabra con ellos. Sí, yo lo voy a hacer mañana, y pasan los días y no lo haces. Le das más prioridad a otras cosas que a lo que tienes que hacer. Es cada uno responsable de fortalecer y alimentar su vida espiritual, de exponernos continuamente a nuestras disciplinas espirituales, a la oración, a la palabra, a la alabanza, a buenas predicaciones, a una buena lectura de un libro, a retirarnos para ayunar, para meditar en el Señor. Pero tú quieres que tus hijos lo hagan. Y yo le voy a decir algo, hermanos. Si queremos ver una conducta favorable en ellos, nosotros los cristianos no somos conductistas. Por eso yo hago mucho hincapié en esto, porque nuestra meta no es una sana conducta. Eso es el resultado. Mi meta es el corazón. Porque alguien puede estar en su casa y estar así, y nadie lo ve. Pero por dentro dice, sueño el día que esa puerta se abra y me vaya y seré lo que siempre quise ser. El problema no es lo que hacen, el problema también es qué es lo que subyace. El corazón. Jesús lo dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. No es solamente que hagan lo que tú quieras, es que tú les enseñes lo que dice Deuteronomio 6:1. Instrúyele, enséñale la palabra, que guarden los mandamientos para que aprendan a tener temor de Dios. Esa es mi meta. Mi meta no es que hagan lo que yo digo, mi meta es que ellos aprendan a tener temor de Dios. Porque cuando ellos estén ante una situación, sea el temor de Dios lo que diga, quiero hacer lo que Dios le agrada y no quiero hacer esto que a Dios le desagrada. ¿Cuántos están captando el mensaje, hermanos? ¿A cuántos Dios les está hablando en esta mañana? Algunos dicen como que estaba mejor la prédica de Primera de Juan. Estaba como que más. Pero toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios nos va a hablar. Tenemos que tener un corazón dispuesto para recibir el mensaje. Hermano, no nos podemos hacer cómplices del pecado. El carácter pecaminoso de los hijos de Elí fue el resultado del débil carácter del padre. Ese fue el problema. Por eso yo quiero recordarles a todos hoy, en el Día del Padre, que aparte de la influencia de Dios, que es la más poderosa, la segunda influencia más poderosa sobre el carácter de los hijos es el carácter del padre. Un árbol grande proyectará una sombra grande. Y mientras tu carácter en Dios esté más fuerte, más claro, la sombra que vas a proyectar en tus hijos será mayor. Y eso lo vemos porque la influencia del carácter de un padre sobre sus hijos es monumental, monumental. Mira lo que dice el doctor Loren Marchand del Instituto Nacional para la Salud Mental en los Estados Unidos. Analizó los resultados de un censo y el estudio mostró lo siguiente: que en los hogares donde había ausencia masculina era más responsable de que aquellos hijos terminaran en la delincuencia juvenil, incluso más que la misma pobreza. Que la mera ausencia de la figura masculina en una familia era más responsable de la delincuencia
que la misma pobreza. Y eso explica por qué el 85% de los adolescentes que están en prisiones vienen de hogares donde el padre no ha estado. Y hoy muchos dicen, sí, es verdad, necesitan un padre. Sí, pero imagínate una madre que tomó malas decisiones. O una mujer que desde joven tomaba malas decisiones. Tus malas decisiones conllevan a cómo va a ser también la influencia que van a tener tus hijos. Una mujer irresponsable que anda aquí, que anda allá, que anda para acá, que anda para allá, voluble emocionalmente, ¿qué clase de desorden tiene y cómo va a proyectar en sus generaciones esa conducta? Esto es algo que todos debemos meditar, hombres y mujeres. Por eso este mensaje, aunque es dirigido a los padres, todos estamos aprendiendo, porque cada mujer es responsable también de cada una de sus decisiones. Escuchen esta estadística: 36 de cada 39 mujeres de niñas con anorexia nerviosa viene de hogares donde no estuvo su padre. Más del 90%. La inseguridad emocional, la inestabilidad emocional. ¿Cómo tú atacas una generación? Bueno, primero ataca el árbol y eso va a socavar, por supuesto, ese árbol, terminando dejando sin sombra a las generaciones. Pero como dice el dicho, hijos pequeños, problemas. No, pequeños todavía son pequeños. Pero hijos grandes, ya los problemas ahora son grandes. Vimos cuáles eran los problemas que tenían los hijos de Elí. Pero después vamos a ver qué otros problemas tuvieron. Primera de Samuel 2:22. Ya vimos qué era lo que hacían con las ofrendas, ¿verdad? Pero vamos a ver después qué pasó. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel. Incluso de que estos se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario de Dios. Verso 23. Ya va. Mire cómo fueron creciendo los hijos y fue creciendo la perversidad en sus corazones. Y ahora se acostaban con las mujeres en el templo. Crecieron y creció el pecado. El pecado se había diseminado entre el pueblo. Pero mire la actitud de Elí. Es una actitud terrible, deplorable. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo, hijos, me habla de su mala conducta. 24. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Traté de leerlo en el mismo tono. No, hijo, no se abate en el suelo. No. Está bien, yo te lo compro, pero párate. No, hijo, no haga eso es malo. ¿Cuál es el problema allí? ¿Cuál es el problema? Esa corrección no está a la altura de la transgresión. Los estás corrigiendo aquí cuando la transgresión fue aquí. Esa no es la manera de corregir dicha transgresión. Ahí lo que se denota es la permisividad, la falta de carácter que tenía Elí. La falta de autoridad. Hermanos, la autoridad por sí solo no es suficiente. Se requiere carácter. Y los hijos pueden saber que tú eres el papá, pero si ellos después no ven un carácter en ti, ellos van a pasar por encima de ti. Si ellos no ven carácter en ti, ellos van a pasar por encima de ti. Sencillamente no escuchando. Creo que es bastante triste. Pero si nos adentramos más en esta historia,
vemos la sentencia que Dios establece, porque lo que hace Dios es lo mismo que hizo con Natán con David. Mandó a un hombre de Dios para reprenderle. Vamos a leer 1 Samuel 2:27. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel escogí a Aarón para que fueran mis sacerdotes, es decir, para que mi presencia se acercaran a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas de los israelitas que queman en mi honor. ¿Por qué, pues, tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y la ofrenda que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honraste a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Y luego viene la sentencia. Vemos más adelante cuál fue la sentencia. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. Vámonos al capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3. Versículo 11. Dios le habló a través del profeta Samuel. Samuel que creció con Elí. Elí fue tutor de Samuel. Y un día Samuel escuchó que Dios lo llamaba Samuel. Y al principio Samuel no sabía quién lo llamaba. Y se le presentaba a Elí. No, yo no te llamé, vete a dormir. Pasó varias veces, a la tercera le dice, seguramente puede ser Dios. Si te vuelve a llamar por tu nombre, dile, habla a Dios que tu siervo oye. Y le dice Dios a Samuel todo lo que iba a hacer. Vamos a leerlo. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer algo en Israel, algo que todo el que lo oiga le quedará retumbado en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y de su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos, mira lo que dice, he condenado a su familia para siempre. ¿Por qué? Porque él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no los refrenó. Ese era el problema. Versículo 17. Luego Elí increpa a Samuel. ¿Qué fue lo que te dijo el Señor?, le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que Él te ha dicho. Pero mire la actitud que tuvo Elí, verso 18. Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada. Y Elí dijo, bueno, Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca. ¿Cuál fue la actitud de Elí ante la reprensión? La misma que hoy muchos padres escuchan este mensaje y hay dos formas de tomarlo. El primero, oye el mensaje, guarda el mensaje en su corazón, teme a Dios y lo pone por obra arrepintiéndose. O el otro es, bueno, Dios es Dios. Él sabrá lo que va a hacer. La pregunta es, ¿cuál es la actitud que tú vas a tomar? Una actitud de alguien que tiene temor de Dios en su corazón o de alguien que es completamente irreverente y que hace caso omiso al llamado de exhortación de Dios. Y creo que es una responsabilidad de todos, no solamente de los hombres, sino de todas las personas que estamos aquí. Porque lamentablemente muchas veces las que más encubren a los hijos son las mismas madres.
No, no, tranquilo, hijo, yo no le digo nada a tu papá. ¿Cómo es posible eso? Honran más a sus hijos que a Dios. Idolatría. Un pecado terrible. Pero no solamente eso, sino que lamentablemente no saben el daño que le están haciendo. Y no saben las consecuencias que esto les va a traer. Hermano, las cosas del Señor no son juegos, las cosas del Señor son serias y requieren seriedad, que las tomemos, que las guardemos. Yo cuando preparaba este mensaje le oraba a Dios y le lloraba a Dios y le pedía que me ayudara, porque tengo a mis hijos pequeños y ellos van a crecer y yo quiero que amen y teman al Señor. Ya yo me doy cuenta de cuáles son sus actos pecaminosos, sus idolatrías, cuando mienten, cuando hacen cosas, yo me doy cuenta. En Abdías, por ejemplo, pero también en Jeremías. Tiene 3 meses, pero cuando llora hasta mueve las piernitas así como de rabia. Que a veces se ríen, pero no, usted sabe cuando lloran por malcriado y se privan, se ponen morados. ¿A qué edad hay que instruirlo? Ya. Si está bebé, instrúyalo. Ore por ellos, enséñele. Si está en el vientre, ore por ellos, instrúyale, enséñele. Si no ha nacido, ore por quienes van a ser sus hijos, para que amen y teman a Dios. Ore por sus esposas. Esto no es un juego. Esto es algo que requiere seriedad, hermanos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Vamos a verlo. Primera de Samuel 4:19. Primera de Samuel 4:19. Perdón, vamos a leer desde el 10. Todos atentos. Primera de Samuel 4:10. Pelearon pues los filisteos, y dice la palabra que Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad. Pues cayeron de Israel. Mire cuántos murieron aquel día. 30,000 hombres. ¿Por qué murieron tantos hombres? Porque Dios los juzgó. ¿Por qué Dios los juzgó? Hermano, no hay nada que suceda en un país que no sea bajo la soberanía de Dios. Incluso sus gobernantes, los que tiene cada país, recuerde que Dios es el que pone y quita reyes. No hay nada que suceda que no esté bajo el control soberano de Dios. Y había un juicio de Dios. Murieron 30,000. ¿Y sabe por qué? Por un pecado que se había diseminado. Y que había comenzado ¿dónde? En la casa de Elí, al no corregir a sus hijos. Y seguramente esa mala conducta de sus hijos terminó replicados en la sociedad, donde comenzaron a tomar en poco a Dios. Miren, si ese es el hijo del sacerdote, y miren lo que hace, y se volvió algo común, se volvió algo normal, lo cual desató el juicio de Dios. Eso sucede cuando no se corrige el pecado. Por eso la disciplina cuida al pueblo de Dios. Esto es crucial. Mire cómo se multiplicó el pecado. Por eso justos son los juicios de Dios. Por cuanto no santificaron el nombre de Dios. ¿Cómo se santifica el nombre de Dios? Santificado sea tu nombre. Hermanos, eso es cuando tú enseñas, corriges, disciplinas y muestras el carácter de Dios, predicas los atributos de Dios. La iglesia necesita conocer a Dios. Una iglesia que no predica a Dios, que no predica el carácter de Dios, eso no es una iglesia, lamentablemente.
Hoy en día se predica más cosas de hombres, filosofías humanas, en vez de predicar a Dios. Si no, la gente nunca va a temer a Dios. La gente va a creer que Dios es alguien que pueden pasar por encima de él y no va a pasar nada. Y ese es un problema gravísimo. Necesitamos que la iglesia predique la escritura, que la palabra de Dios esté en el centro de la iglesia, para que la gente sepa quién es Dios. Necesitamos conocer la palabra de Dios para que podamos conocer al Dios de la palabra, al Dios de la Biblia. Ese es el Dios a quien debemos conocer, amar, honrar y temer siempre. ¿Qué sucedió? Murieron 30,000 hombres, pero eso no es todo. Sigamos leyendo. Y el arca de Dios, ¿qué significa el arca? Era lo que estaba en el lugar santísimo, donde moraba la presencia de Dios. Donde estuviera el arca, estaba la presencia de Dios. Y dentro de esa arca había 3 elementos: las tablas de la ley, porción del maná que había caído en el desierto, y la vara de Aarón que había reverdecido y dado fruto. Donde estuviera el arca estaba la presencia de Dios. Pero ¿qué pasó aquel día terrible, horrendo? No solamente murieron 30,000, sino que sus enemigos, los filisteos, tomaron el arca. Ya la presencia de Dios ya no iba a estar con Israel. ¿Y qué pasó también? Tal como Dios lo había determinado, decretado. Murieron los 2 hijos, los perversos, los impíos, hijos de Elí. Ofni y Fines murieron aquel día. Versículo 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto su vestido y tierra sobre su cabeza. Verso 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios, que estaba en peligro. Ni siquiera sabía que ya no estaba en manos de Israel. Y llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las noticias, toda la ciudad gritó. Imagínense el dolor de aquel día. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y le dijo las noticias a Elí. Verso 15. Era Elí de 98 años y ya había perdido la vista. Sus ojos estaban oscuros, de modo que no podía ver nada. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado yo. ¿Y qué fue lo que aconteció, hijo mío? Le dice Elí. Verso 17. Israel huyó delante de los filisteos. Hubo gran mortandad, 30,000 murieron. Y tus 2 hijos, Ofni y Fines, también murieron. Y el arca de Dios fue tomada. Verso 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, del lado de la puerta, y se desnucó y murió. Porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel durante 40 años. Pero aquí no termina la historia. Su nuera, la mujer de Fines, que estaba embarazada, cercana ya por dar a luz, oyendo el rumor de que el arca la habían tomado los filisteos, y que su suegro y su esposo habían muerto, se inclinó y en ese momento le sobrevino los dolores de parto y dio a luz. Y nació el niño, versículo 20. Y al tiempo que moría, me cambiaron el texto allí. A ver, o si era ahí, ¿no? Perdón, sí, seguro. Y al tiempo que moría le decía las que estaban junto a ella: no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Versículo 21. Aquí sí. Entonces esta mujer le puso al niño un nombre. Le puso por nombre Icabod. ¿Y qué significa el nombre Icabod? La gloria de Dios se ha ido. Dios se ha ido de nuestras vidas. Dios se ha ido de nuestras familias. Dios se ha ido de nuestra nación. La gloria de Dios se ha esfumado. Era el día más triste. Yo creo que en toda la historia de Israel, este fue uno de los días más
triste a lo largo de la historia. La gloria de Dios se fue. Y todo comenzó por aquel padre que nunca reprendió a sus hijos. Pero esto no queda aquí. Samuel fue instruido también o vivió bajo el cuidado de Elí, el profeta Samuel. Pero mira lo que dice Primera de Samuel 8:1, refiriéndose ahora a Samuel, el profeta. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Verso 2. Y el nombre de su hijo primogénito era Joel, y el segundo se llamaba Abías, y era jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos de Samuel por los caminos de su padre. Es decir, no siguieron las pisadas de su padre, no siguieron el ejemplo de Samuel. Eran también hijos rebeldes, porque se volvieron a la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Pero eso no termina ahí. Verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, verso 5, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las demás naciones. Y por primera vez Dios da inicio a la entrada monárquica de Israel. Y se constituyó el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl, que también fue un rey que se desvió de Dios. Y saben, todo eso por un mal ejemplo de paternidad, por un mal ejemplo de padre. Pero escuchen esto. Un comentarista bíblico dice lo siguiente: vemos cómo cuando no se corrige a los hijos, el pecado va a aumentar y se va a empeorar. Y luego viene Dios y ya es tarde. ¿Por qué? ¿Por qué ya es tarde? Primera de Samuel 2:25 nos da la respuesta. Dios dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Llegó un momento donde ya Dios dijo, ellos no se van a arrepentir. Y no se van a arrepentir porque ya yo he determinado que los voy a juzgar. El arrepentimiento es un don de Dios. Si tú no los instruyes hoy, ese pecado irá en aumento. Y puede llegar el punto donde simplemente sucede lo que dice Romanos 1. Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Dios los suelta. Dios le da la espalda. Hagan lo que quieran. Ese es el peor juicio de Dios. El juicio pasivo de Dios. Cuando Dios deja que se pierdan, porque ya lo ha sentenciado. Hermanos, yo creo que tú que estás oyendo este mensaje, al igual que yo, hoy es oportuno que le clamemos a Dios y que le pidamos a Dios sabiduría, ayuda, socorro. Dios no espera que tú puedas. Dios espera que tú vayas a Él para que Él te dé la sabiduría y la gracia para criar a tus hijos. Porque si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Concluyo con esto. El buen ejemplo tiene que ser enseñado intencionalmente. El mal ejemplo no.
Enseñar lo bueno lleva trabajo. Enseñar lo malo, eso es natural. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso es fácil copiar lo malo y es difícil hacer lo bueno. Necesitamos la gracia de Dios, indudablemente. ¿Qué más podemos decir? Algo que tenemos que recordar y traer a colación es que ser del pueblo escogido de Dios, ser la iglesia de Dios, es un gran privilegio, pero es una enorme responsabilidad. Y si las personas que están en el mundo, que están afuera, no tienen un modelo aquí adentro de seguir, quizás nunca se encuentren con Dios. Y la razón por la que digo es porque aunque ellos debieran estar mirando a Dios directamente, la realidad es que como no lo conocen, frecuentemente no están mirando a Dios, pero sí nos están mirando a nosotros, a ver si de verdad hay Dios en nosotros. Y cuando ese modelo no está en nosotros, entonces muchas veces ellos no tienen ese encuentro con el Dios de aquellos que estamos aquí adentro. Por eso tenemos el deber de moldear y reflejar el carácter, de modelar y de reflejar el carácter de Dios. Dios demanda que los padres instruyan, enseñen y que seamos padres más bíblicos que sentimentales. Quiero que lo digamos todos juntos. Necesitamos ser padres más bíblicos que sentimentales. Porque normalmente, ¿cómo piensan los padres? Ay, pobrecito, no, déjalo quieto. No. Hermanos, no. Seamos padres bíblicos. Padres que honremos más a Dios que a los hijos. Padres que temen a Dios. Y si Dios está con nosotros, hermanos, entonces ¿quién contra nosotros? Vamos a decir como decía allí hace un momento. Esas palabras. Si usted peca contra el hombre, los jueces te juzgan. Mas hay de aquellos que con quien se meten en problemas es directamente con Dios. Honremos siempre a Dios y Él mismo nos honrará. Dios honra a los que le honran. Levantemos una generación para Cristo. Recuerden, este es el verdadero llamado de ser padre. Amén. Vamos a estar de pie, gloria a Dios. Yo tengo un ancla de vida. Son tus promesas que me guían y firme estaré.